gracia que nos salvó. Y que nos guiará al hogar. Esa misma sublime gracia es la que nos sustenta, queridos. Es la misma que nos sostiene. Y de hecho, esa es una de las razones también por qué hacemos todo esto antes de recibir la palabra del Señor. No solamente porque nos prepara para escuchar el mensaje, sino que al escuchar cada lección, cada lectura, muchos cristianos han podido ser testigos y dar testimonio de que como algo siendo, por así decirlo, fijo, como las lecturas de cada día, han sido de consuelo justo en el momento complejo de su vida. Y creo que así lo es para nosotros, porque la palabra del Señor por sí sola tiene poder, no depende de solamente el predicador. Así que veamos eso, no como una simple rutina, sino más bien que el Dios del pacto está hablando a su pueblo. Bien, así que les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Este es el quinto sermón de nuestra serie La Iglesia conforme a las Escrituras o según la palabra de Dios. Y este sermón se titula El pueblo del pacto, la membresía en la iglesia visible. Y quiero que me acompañen a Efesios, capítulo 2. Desde el verso 11 hasta el resto del capítulo, es decir, hasta el verso 22, estaremos leyendo. Desde ya recordarles que podamos silenciar nuestros teléfonos celulares para que no tengamos ninguna clase de interrupción durante el sermón. Bien, queridos, entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Dice la Santa Escritura: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Oremos. Padre todopoderoso y misericordioso, estamos delante de tu presencia y ante ti nos inclinamos con reverencia y abrimos nuestros corazones para escuchar en esta mañana tu palabra. Permítenos contemplar las maravillas de tu ley, permítenos ser
exhortados, confrontados, instruidos, y que todo esto podamos vivirlo de todo corazón para agradarte, para glorificarte. No porque podamos sacar algún provecho o quizás agradarte para conseguir algo de ti, sino por gratitud, por tal liberación, por tal redención que has tenido, Señor, con tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, bien queridos. Efesios capítulo 2 es un texto maravilloso. Este es el texto de entrada. Quiero aclarar, debido a que quisiera seguir la misma dinámica con la que hemos estado predicando estos últimos domingos al abordar cada sermón por puntos importantes, por ciertos encabezados principales. Pero ¿qué podemos decir acerca de esta porción? Que en sí misma podría constituir un solo sermón. Pero este pasaje de Efesios nos recuerda que antes estábamos lejos, antes estábamos separados de sus promesas y sin verdadera esperanza. Pero por la obra de Cristo, quienes estaban lejos han sido acercados por la sangre de Jesucristo. No solo nos reconcilió con Dios, sino que también derribó toda barrera que separaba a las personas, haciendo de la iglesia un solo pueblo. Y eso lo entendemos, puesto que sabemos que todas las promesas, toda la protección, toda la provisión y todo lo demás pertenecía a un pueblo en el pasado, en un punto geográfico en particular. Cristo, o más bien la divinidad en general, estableció temporalmente esa dispensación, esa distribución del pacto. Entonces, lo que implica para nosotros de alguna manera en este primer texto es doble, porque primero, debemos vivir con gratitud y con humildad, recordando que nuestra salvación no es fruto de nuestro propio mérito, como decía al orar, sino que de la pura gracia de Dios. Y eso quiere decir que no hay, hermanos, no hay lugar para el orgullo espiritual, porque todos hemos sido recibidos por la misericordia de nuestro buen Dios. Y dije que era doble, claro. ¿Cuál es lo segundo? Es que nosotros estamos llamados a procurar la unidad de la iglesia. Porque si Cristo derribó el muro de separación, nosotros no debemos levantar nuevos muros de orgullo, de resentimiento o de división. Por supuesto, quiero aclarar que la unión siempre debe ser en la verdad. Lamentablemente, el anglicanismo actual se ha caracterizado por ser muy laxo. Los que no han abandonado su confesionalidad en iglesias en general, digo, incluso la misma iglesia estatal, a eso me refiero, han abandonado, se han caracterizado por ser muy laxos. Pero Pablo nos dice que somos edificados para morada en Dios. Por eso nuestra unidad debe ser en la verdad. Entonces esto significa que no somos cristianos aislados, sino piedras vivas de un mismo edificio espiritual. Entonces, por ello, queridos, nosotros debemos comprometernos con la vida en la iglesia. Y eso quiero que entendamos hoy. Porque ¿cómo podemos comprometernos en esto? Amando a nuestros hermanos, sirviendo con la fidelidad que Dios espera de nosotros, procurando que nuestras palabras, que nuestras acciones reflejen la paz que Cristo ha ganado para nosotros. El verso 19 de nuestra lectura inicial nos dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces esta verdad, queridos, debería impulsarnos a vivir cada día agradecidos del Padre como miembros fieles de su familia. Entonces, esta iglesia, la iglesia de Cristo, tiene en primer lugar, como primer punto, una continuidad con el pueblo de Dios del pasado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es uno desde Abraham. Desde Abraham. ¿Por qué? Porque la promesa dada a Abraham fue esencialmente centrada en el mensaje que recorre toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, el Evangelio. Dice Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el mismo apóstol Pablo viene a interpretar en el Nuevo Testamento de manera cristológica
este anuncio, o más bien esta promesa que Dios le dio a Abraham. Dice Gálatas 3:8, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Entonces, aquí es importante lo que dice el apóstol, porque Pablo no nos está diciendo que el evangelio comenzó en Pentecostés, que la iglesia inició en Pentecostés. No, hermanos, ahí inició una nueva etapa del pueblo de Dios. Entonces, fue predicado este evangelio anticipadamente a Abraham. Incluso que Abraham, podemos decir en Génesis 3, y aquella simiente te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por tanto, la iglesia del Nuevo Testamento no es una institución nueva o una secta de los judíos, como lo llamaban en aquel tiempo, sino la continuación y la consumación del pacto iniciado con Abraham. Entonces, por eso el mismo apóstol en Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son verdaderos hijos de Abraham. Entonces, la filiación abrámica no es principalmente étnica, sino que es una filiación pactual, es un enlace, una unión en lo que Dios nos ha dado, no en lo que somos propiamente tal como raza, ¿no? Entonces, Efesios capítulo 2, del 11 al 22, que leíamos al principio, nos está enseñando esa incorporación, y es no una sustitución del pueblo. Entonces, Pablo nos está enseñando que Dios ha abolido en su carne las enemistades, no ha abolido al pueblo, a un pueblo para crear otro completamente diferente. No, sino que dice lo siguiente en el verso 13 de la misma cita: en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, el texto original nos está denotando un estado de cambio, un nuevo estado, un nuevo estatus. Los gentiles no constituyen el nuevo paralelo de Dios en contraposición contra el Israel que ya existía. No, amados. El mismo versículo 19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, fijémonos cómo habla Pablo. Ya no sois extranjeros, ahora sois conciudadanos, ahora sois miembros de la familia de Dios. Entonces, no son dos ciudadanías ni dos familias, sino una sola. Entonces, de alguna manera también cae el mito del dispensacionalismo en cuanto a que Dios tiene dos pueblos con promesas separadas, una de la otra con propósitos distintos. No, amados, Dios no es polígamo. No, Dios tiene un solo pueblo, una sola novia comprada con la sangre de Cristo. Dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, el apóstol Pablo está queriendo hacernos entender que somos parte de un único edificio. Y el mismo Romanos, si ustedes pueden ir a Romanos capítulo 11, si me acompañan, nos dice algo acerca de un solo olivo. Versos 17 y 18 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, existe un solo olivo, porque algunos judíos incrédulos son desgajados, porque no pertenecen al pueblo de Dios. Pero los gentiles, no en reemplazo, sino más bien aquellos que son unidos
a Cristo por la fe, entonces son injertados a ese olivo al cual pertenecían originalmente las promesas. Las ramas naturales pueden ser, y sabemos que las ramas naturales pueden ser obviamente injertadas si se arrepienten. ¿Cuántos testimonios tenemos en redes sociales y en diversos medios de cuántos hombres que se dedicaban a despotricar al cristianismo desde su fe judaica, encontraron en el Antiguo Testamento a Cristo, encontraron al Señor y el cumplimiento de sus promesas? Y el mismo reformador, Juan Calvino, comenta, Pablo nos enseña, dice, y cito, que la adopción dada anteriormente a la posteridad de Abraham pertenece igualmente a nosotros, fin de la cita. Entonces, la continuidad del pueblo de Dios no significa negar las diferencias entre las administraciones del pacto que Dios había establecido, las diferentes etapas, por así decirlo. Entonces, afirmamos una continuidad entonces en estas promesas y en esta salvación. Desde principio a fin, como decía el apóstol Pablo, ha sido por fe, ha sido porque creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dice Gálatas 3:29, dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, aquí hay un detalle bastante particular, porque aquí en el griego la palabra descendencia es esperma. La palabra esperma aparece en singular, refiriéndose primeramente a Cristo. Entonces, lo que está queriendo argumentar Pablo es lo siguiente: Cristo es verdadera descendencia prometida. Los creyentes están unidos a Cristo. Y por estar unidos a Cristo, entonces participan de todas las promesas hechas a Abraham. Porque recordando nuevamente este pasaje de Génesis cuando dice, y su simiente, esa simiente en el verbo está en masculino, no en femenino. El verbo está indicando, porque muchos lamentablemente han ocupado ese texto de, y esta te herirá en el calcañar, y la hija de o más bien la mujer te aplastará la cabeza, haciendo alusión ridículamente a María. Este es el argumento nefasto que la Iglesia de Roma levanta para contra la verdad de Dios. Pero, ¿qué es lo que nos dice Hechos? Hechos 7 llama a la Iglesia al pueblo antiguo del pacto. Dice Hechos capítulo 7, verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Entonces, el Nuevo Testamento no está introduciendo una palabra completamente nueva para describir al pueblo de Dios, sino que está mostrando precisamente lo que se utilizó en el pasado, la congregación del pacto del Antiguo Testamento. Por eso las mismas confesiones, como la confesión de Westminster, nos dice lo siguiente: la iglesia visible ha existido en todos los tiempos. Y eso es lo que nosotros creemos. De hecho, esto para hablar de un periodo un poco más cercano a nosotros, cuando se dio la reforma, los reformadores no estaban reinventando la rueda. Ellos decían, ha existido desde el periodo de la iglesia medieval, que había sido oscuridad, pero siempre ha habido un pueblo, quizás repartidos entre los monasterios, aislados en parroquias en particular que seguían predicando la verdad, porque quizás los obispos habían descuidado ciertos lugares o aquí o allá, incluso en contextos católicos romanos se ha dado muchas veces esto. El reverendo Neftalí nos comentaba hace un tiempo de ciertas parroquias que están muy protestantizadas en Estados Unidos por la misma cultura. Y están predicando la verdad al interior de la Iglesia Católica Romana. Entonces, Dios siempre ha preservado. Si nosotros negáramos que eso no es verdad, entonces estaríamos diciendo que Dios no preserva a su pueblo. Dios no ha sido fiel a su pacto. Entonces, la perspectiva clásica de los reformadores, y a la cual tratamos de aferrarnos con humildad, está presuponiendo que sí hay una continuidad, porque la sustancia, hay de alguna manera, una distinción entre la sustancia de lo que Dios había establecido en ese pacto y las diferentes administraciones. Pero la sustancia en sí,
la esencia del pacto sigue siendo la misma. Un solo Salvador, una sola promesa, un solo mensaje, una sola justificación por la fe, un solo pueblo de Dios. Entonces lo que cambia al final, ¿qué cosa es? Son los elementos y las administraciones. En el antiguo pacto teníamos las sombras que nos hablaban a través de los símbolos del tabernáculo, a través de las ceremonias y los sacrificios. Pero ahora en el nuevo pacto tenemos su cumplimiento pleno. Teníamos las promesas y muchos las saludaron desde lejos, pero ahora tenemos la consumación. En el antiguo pacto habían sacrificios, ahora hay un único y definitivo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Teníamos la circuncisión, el bautismo, el Israel tipológico, una faja de tierra en Medio Oriente que tipificaba una patria celestial. Y ahora en el día de hoy, tenemos en el nuevo pacto la Iglesia universal de Cristo, el Israel celestial de Dios. Entonces, la palabra de Dios existe, nos muestra que existe esa continuidad entre lo que Dios le había entregado a Abraham. Entonces, de alguna manera, Efesios 2 nos viene a resumir eso, que aquellos que estaban lejos han sido hechos cercanos, ahora son conciudadanos. Y esto debería alentar nuestro corazón para entender que incluso en los momentos de adversidad, que incluso tuvieron que afrontar como nación en el pasado, y eran grandes cosas, ¿cuánto más podemos tener la seguridad de que Dios será fiel hoy? Dios sigue siendo fiel hoy. En segundo lugar, se nos dice que la iglesia del pacto es visible. El segundo encabezado es que esta iglesia del pacto es visible. En parte habíamos hablado un poco de esto en su momento al inicio de nuestra serie. Pero quisiera tomar otro énfasis. Porque cuando Dios establece con Abraham, le dice: yo estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, desde ti en tus generaciones. Génesis 17:7. Entonces, la promesa no fue dada simplemente a Abraham como un individuo, sino a él y a toda su casa. Entonces, el pacto implicaba una estructura familiar, una estructura comunitaria. Porque, ¿qué es lo que nos dice Génesis 17 al recibir la promesa? ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que, dice, sería circuncidado todo varón entre vosotros. Entonces, no todos los circuncidados propiamente tal fueron regenerados. Ismael o Esaú. Pero todos, ahí tenemos un ejemplo, pero todos pertenecían visiblemente a la comunidad donde Dios había establecido una alianza y donde Dios había estipulado ciertas cosas. Entonces, aquí nos encontramos un importante principio en la teología reformada, porque existe una distinción entre la pertenencia visible al pacto y la posesión interna y salvadora de todas las bendiciones. Ahora, eso es lo que tenemos que hacernos la pregunta en esta mañana. ¿Tenemos la membresía visible nada más? ¿O hemos abrazado todas las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Hemos hecho propias todas esas bendiciones que Dios ha establecido para su iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dice Romanos 9:6, y esto aplica para nosotros, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces esto implica que existía un Israel visible y un Israel espiritual dentro de la misma comunidad en el antiguo pacto. Porque la iglesia visible continúa ese principio en el Nuevo Testamento. Porque Dios estableció esa admisión para poder entrar en esta alianza a través de lo que Él les había ordenado. Y Él, en el nuevo pacto, lo que viene a hacer es ampliar y universalizar esto. Efesios 2, Pablo afirma: conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Es decir, fíjense en lo que está hablando, hermanos, en el pasaje. Somos ciudadanos, somos familia, somos edificios, somos un templo. Y todas esas imágenes implican algo corporativo, algo de unidad, una unidad visible.
Entonces, el apóstol no está describiendo únicamente una unión mística, invisible con Cristo, no, sino también una incorporación histórica visible al pueblo de Dios. ¿Por qué digo histórica? Porque cada miembro viene en un determinado momento, en un determinado tiempo, a incorporarse en la iglesia. Entonces, él mismo añade en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un santo templo al Señor. Entonces la iglesia es simultáneamente invisible, como ya hemos dicho y estudiado, compuesta únicamente por los elegidos, pero también la iglesia es visible, donde se manifiesta de manera tangible, donde está mezclado el trigo y la cizaña. Entonces por eso nosotros nunca hemos reducido a la iglesia a una realidad meramente espiritual, meramente a algo invisible, ¿no? Hermanos, el Nuevo Testamento reconoce que los miembros visibles pueden ser no regenerados, no nacidos de nuevo. Y eso era lo que también enfatizaba la Reforma. A día de hoy el evangelicalismo actual, moderno, se ha apropiado de esto y siempre están ahí, has nacido de nuevo y lo esto y lo otro. Y muchas veces los principios que tienen rayan en un evangelio que se está sustentado lamentablemente por las obras y el mérito humano. Pero el Nuevo Testamento reconoce a los miembros visibles no regenerados y esto debe hacernos temblar, debe hacernos recapacitar y reflexionar. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que decir acerca de esto son las advertencias que Dios da a través de los apóstoles dirigidas a la iglesia del Nuevo Pacto. Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos 10:29? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entonces, este texto nos está demostrando, amados, que existen personas que han sido separadas externamente por la sangre del Señor, mediante su incorporación visible a la iglesia, pero que sin embargo, también se manifiestan aquellos que posteriormente apostatarán. El caso de Judas entre los 12, el caso de Ananías y Zafira estaban dentro de la comunidad. Judas comió con Cristo, Judas estaba con Cristo, vio los milagros, habló con él, fue enseñado por Cristo y aún así se perdió. Podemos tener una correcta teología, una sana ortodoxia, pero si realmente no nos hemos aferrado a la justicia de Cristo y caminado conforme a esa realidad, entonces nuestra profesión de fe es vana, es externa nada más, es hipócrita. Entonces todos pertenecieron visiblemente a la comunidad, pero sin poseer la realidad interna de lo que eso significa. De lo que eso significa. La iglesia visible posee marcas que son objetivas. Y ya las hemos mencionado, pero simplemente las solaparé ahora, pero por recordarlas. La predicación del Evangelio, correcta administración de los sacramentos, el ejercicio de la disciplina eclesiástica de manera justa. Entonces la iglesia visible no es una agregación informal de personas, bueno, nos vamos a reunir porque queremos compartir entre nosotros, llevarnos bien, tenemos cosas en común, como si esto fuese, ¿qué cosa? Una convención de, no sé, de lo que tenemos a día de hoy, de videojuegos, de manga, de anime, de lo que sea. No, eso es informal. Eso no implica compromiso. Eso no implica ciertas cosas de las cuales nos está enfatizando la palabra de Dios en esta mañana. Dice la palabra de Dios, nuevamente este texto se nos acerca para recordarnos esta verdad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Tenían comunión. El cristianismo es eminentemente, el cristianismo apostólico, lo que está diciendo en resumen, y yo sé que lo hemos tratado con más detalle en otros sermones, pero lo que nos está diciendo ese pasaje es que el cristianismo es eminentemente eclesial. El cristianismo apostólico es eminentemente comunitario. No podemos vivir nuestra
nuestra vida cristiana aislado. Yo y mi Biblia, no, amados. Los sacramentos sabemos que son señales, pero y que son entregadas indistintivamente incluso a los que son creyentes y a los que no son, porque solo Dios conoce los corazones. Entonces, la iglesia visible es el medio ordinario establecido por nuestro Dios, porque la salvación no es que dependa de nosotros como institución. Tú te sales de nosotros, estás perdido. No. Sino que es en la congregación de los santos, como dice el salmista, es en la comunión de los santos donde Dios envía su bendición, donde Dios nos renueva. Dice nuevamente la Confesión de Westminster y declara: la iglesia visible es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Si oímos a una persona decir ser cristiano, pero dice no necesito a la iglesia, entonces no es cristiano. Porque la naturaleza del cristianismo es estar unido. Y cuando me refiero a ordinario, la expresión cuando me refiero a ordinario, es importante y es fundamental que lo entendamos, porque Dios no está limitado por sus medios, pero nosotros sí estamos obligados a utilizarlos. ¿Y cuáles son los medios comunes? Esto no, lo que estoy haciendo para el mundo no es muy asombroso, estoy hablando, para ellos es un simple discurso. De hecho, una de las críticas que se les hacía, hablando de historia de la iglesia, se les hacía a los primeros cristianos que se reunían en casas. No estoy hablando del siglo III o IV, no, ya ahí estaba institucionalizada. Estoy hablando de los primeros cristianos. No les asombraba, porque decían, ¿y estos a qué adoran? No hay ninguna imagen, no hay ninguna estatua aquí para poder prender incienso, como lo hacían los romanos, por ejemplo. Decían, ¿y estos adoran al aire? ¿No? Entonces, para el mundo, la adoración pura a Dios no es atractiva. Para el mundo, el pueblo de Dios no es atractivo, no es algo relevante para ellos. Entonces, ¿qué es lo que viene a decirnos acerca de congregarse? Hechos 10 dice lo siguiente. Acerca de la importancia, dice Hechos 10, 25. Cuando dice que cuando Pedro entre el concilio salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. A muchos, no solo a Pedro y los apóstoles. Y vemos también más adelante en el capítulo 13, verso 17, lo siguiente, que había un sometimiento a los ancianos de la iglesia, es decir, a los ministros. Dice el verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue y a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía y Pisidia y entregaron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Dice, un día de reposo y se sentaron. Y entraron en la sinagoga, dice, y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio, con la mano, dijo. Vemos que a pesar de que ya tenían toda la revelación completa y que tenían la autoridad apostólica, esperaron prudentemente a los que estaban en la congregación para anunciar su mensaje. Incluso aquellos que eran parte del cuerpo que gobernaba en la iglesia, que era mucho más eficiente que nosotros, eran los mismos apóstoles, que eran inspirados por Dios cuando escribían sus cartas y cuando predicaban. Entonces, aún así ellos, con humildad, respetaron la congregación y dijeron lo que tenían que entregarles. Y así sucesivamente. Vemos, y no tengo que citar nuevamente Mateo, pero
lo que viene a enfatizar la palabra de Dios en cuanto a el sometimiento a los ancianos, también está hablando de un ejercer de la disciplina eclesiástica de manera legítima. Nosotros no podemos saltarnos pasos. Nosotros no podemos buscar la destrucción de mi hermano cuando peca contra mí, sino ir a él y hablarle de forma privada. Y así sucesivamente seguir los pasos que menciona el pasaje. Entonces esto es muy importante para nosotros. Pero ¿qué es lo que podemos decir acerca de nuestro punto número 3? Entendiendo esto. El punto número 2 que debemos entender de la iglesia es que al tú ser miembro del pueblo del Señor, tú tienes privilegios. Tú tienes privilegios de la membresía en la iglesia. ¿Y cuáles privilegios? El privilegio de pertenecer a la familia visible del Señor. Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjero, sino advenedizos. Y esto está mostrándonos que hay una pertenencia hermosa en el hogar de Dios. Porque Pablo no está describiendo únicamente una realidad futura o una realidad invisible que está solamente en nuestras ideas, no. Sino que la incorporación presente es real para el creyente al entrar a esta comunidad. ¿Cuál privilegio también tenemos? Tenemos el privilegio de recibir la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Y Pablo, el apóstol Pablo enfatiza en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y con qué propósito? Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces la predicación pública de la palabra es uno de los mayores privilegios de la membresía que tenemos como hijos del Señor, porque Dios podría instruirnos de forma extraordinaria, es decir, prescindir de nosotros, pero ha decidido hacerlo ordinariamente por medio de la predicación de hombres llamados y ordenados para su ministerio, pero hombres que son falibles. Tenemos este tesoro y es ahí cuando Él más se glorifica, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que a Él sea la gloria, no a nosotros. Entonces, incluso las confesiones de fe, como la confesión belga, incluso dice que la predicación fiel es una de las marcas verdaderas de la iglesia. El privilegio también tenemos de participar de la mesa del Señor. Que esto jamás se vuelva una mera rutina. No, amados, ¿preparas tu corazón cada domingo, o más bien, preparas tu corazón el día anterior para recibir la cena del Señor? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Estás reflexionando en los beneficios de la cruz de Cristo y todo lo que implica para tu vida? ¿Todo lo que recibes por Dios a través de la cena del Señor? De esa misma manera, así mismo el bautismo nos incluye con esta señal visible, con esta incorporación al pueblo de Dios. Por eso participar legítimamente de los sacramentos constituye ese privilegio propio de ser parte de la iglesia. Pero también los creyentes tienen el tienen el privilegio de recibir ese cuidado pastoral. Y eso es muy importante, porque el Nuevo Testamento está presentando a la iglesia como un cuerpo ordenado con ancianos responsables del cuidado de las ovejas de Dios. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Y el verbo utilizado aquí en griego significa literalmente permanecer despiertos y vigilantes. O sea, los ministros del Evangelio han recibido la responsabilidad de velar por las almas que Dios ha puesto bajo su cuidado pastoral. Entonces, el ser miembro implica una cosa: el privilegio de recibir consejo, de recibir enseñanza, de ser consolado en medio de las pruebas, de ser exhortado cuando sea necesario, de ser acompañado espiritualmente por la iglesia en general.
Y ese es también, de alguna manera, algo que podemos, de alguna forma, en alguna medida, delegarnos a todos nosotros, pastorearnos en todos nosotros, preocuparnos por el otro, llamarnos entre la semana, decir cómo estás, cómo ha estado tu semana, esto y lo otro. Los miembros de la iglesia tienen ese privilegio. Entonces la disciplina existe porque Dios ama a sus hijos y procura una restauración. Entonces la disciplina posee un carácter no solamente correctivo, sino que también restaurador. Cuando hay disciplina en la iglesia, eso implica que cuando un creyente está pasando un momento adverso, buscamos la restauración de esa persona, la protegemos y la pastoreamos. Porque ser miembro de la iglesia implica no solamente recibir sus consuelos, sino también someterse voluntariamente a la autoridad espiritual. También tenemos el privilegio, por ejemplo, de participar en la comunión de los santos. Porque Lucas está describiendo a la iglesia primitiva en ese tiempo. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Y esa palabra es la que comúnmente se ocupa en el lenguaje evangélico a día de hoy. La palabra griega koinonía. Koinonía. Y que implica una participación común en las bendiciones que Dios nos ha dado en su evangelio. Orar unos por otros. Llevar las cargas mutuas. Dice, llevad las cargas los unos de los otros. Servirnos mutuamente. Consolarnos en la aflicción. Exhortarnos al amor y a las buenas obras. Por ello, Hebreos incluso también en el verso 25 del capítulo 10 nos dice, no dejando de congregarnos, porque la perseverancia cristiana nunca fue entendida, amados, como una empresa individualista. Entonces, la membresía en la iglesia es un hermoso privilegio inmerecido y dado por gracia, concedido por nuestro Señor. Entonces, ser miembro del pueblo visible de esta alianza significa participar de todo aquello que Dios nos ha provisto. Por eso el creyente no se pregunta simplemente, necesito pertenecer a una iglesia, sino más bien, ¿cómo podría yo privarme voluntariamente de los medios de gracia que Dios ha establecido para mi crecimiento espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo beneficiarme? Y en cuarto lugar, tenemos privilegios. Ojo, sí, pero tenemos responsabilidades en este pacto. ¿Y cuál es la responsabilidad que cada miembro de la iglesia tiene? Y quiero que podamos tomar atención en todo esto. Tenemos la responsabilidad de vivir en fidelidad al pacto que Dios ha establecido. Dice Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Y aquí está en imperativo, o sea, no demanda una perfección absoluta sin pecado, quiero que eso quede claro, sino una vida íntegra, una vida sincera delante de nuestro Dios, porque la gracia de este pacto siempre ha estado acompañada de un llamado a la obediencia. Y del mismo modo el apóstol Pedro, siendo el apóstol quizás más problemático, el que más tenía problemas a veces con la autoridad, el que apenas vio una guardia de soldados del templo y ya le mochó de una. No, ahora vemos a un Pedro transformado por el evangelio, restaurado, diciendo, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. La santidad no es opcional, amados. No es opcional para quienes pertenecen a este pueblo. Porque el Nuevo Testamento presenta la obediencia como el fruto necesario para la unión con Cristo. ¿De qué nos sirve a nosotros participar de la cena del Señor? ¿De qué nos sirve a nosotros orar en mi casa y leer la Biblia también en mi cuarto? Si al final estoy en rebeldía, si al final estoy en contraposición con todo lo que Dios ha establecido, no me comprometo, no sé, nunca con cualquier cosa que se me exija.
de nada nos sirve, hermanos. De nada nos servirá una membresía externa en la iglesia. Firmar ahí como en algunas denominaciones hacen, que no digo que es malo, pero un libro de una lista de membresía con su nombre ahí. Incluso algunos hasta recibir una tarjeta porque tienen, por ejemplo, tienen, he visto en algunas iglesias que cuando hay eventos entre otras iglesias de otra denominación, se hacen eventos y esta persona puede pasar por otros lugares donde el invitado no, entonces, o un gafete o algo así por el estilo. Pero, hermanos, Dios espera de nosotros santidad. Sed santos porque yo soy santo. Pero ¿cuál es la otra responsabilidad que nosotros tenemos? La responsabilidad de amar y de servir al cuerpo de Cristo, porque el mundo tiene su concepto del amor que raya simplemente en el hedonismo y en la emoción, un romanticismo que es posterior no tiene mucho tiempo este concepto del amor que a día de hoy tenemos. Pero el amor que implica la Biblia, el amor que enseña la Biblia implica una determinación. Una determinación. Un ejemplo, cuando tenemos en el antiguo Oriente, en el contexto israelita, cuando se juntaban las familias y de alguna manera arreglaban o decían tú te casarás con esta y tú con él y todo el asunto, los cónyuges al verse de inmediato entendían que tenían que servir, amar, cuidar, procurar el bien del otro. Y de hecho, esa es lamentablemente la razón por la que vemos las disoluciones en el mundo, tristemente, de la familia. Porque tienen un concepto débil de lo que es el amor, débil de lo que es la entrega. Entonces, así es también la membresía en la iglesia. Dice Pablo, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, que es Cristo. Efesios 4:16 dice, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces Pablo está representando a la iglesia como un organismo vivo, algo vivo, en donde cada organismo, cada miembro posee una responsabilidad hacia los demás, porque la membresía no es meramente algo que nosotros recibimos y ya listo, ya se acabó el proceso de membresía, ya y listo, estoy feliz. No, eso implica entrar al ejército del Señor, al ejército de salvación. Entonces, tiene responsabilidad. Servir a nuestros hermanos, procurar la paz y la unidad, procurar santidad, ejercer nuestros dones. ¿Qué me ha dado Dios? ¿En qué soy bueno? ¿Cómo puedo beneficiar a la iglesia con eso? ¿Se han preguntado? Soportarnos mutuamente, dice, soportaos en el Señor. Eso es lo que más cuesta. Promover la salud espiritual de la iglesia. Si hay algo que tú sabes que tu hermano está pasando, no buscar el destruirlo, sino edificarlo. Vosotros que sois espirituales, restaurarle en el Señor. Hebreos 13:17 nos dice que tenemos la responsabilidad de someternos a esa disciplina, obedecer a vuestros ministros en todo. Asimismo, como Cristo instituyó la disciplina eclesiástica para preservar a su iglesia, así entonces es que nosotros debemos comportarnos, porque a ver, si no podemos obedecer a aquellos que tenemos enfrente, visibles, sí, imperfectos en todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo podrán de alguna manera obedecer a nuestro buen Padre Celestial? Y eso implica para todos nosotros, incluyendo a los pastores, porque, a ver, el jefe que nosotros tenemos, nosotros damos cuenta a un cuerpo visible de la iglesia, pero el jefe que tenemos es Dios. Y eso también puede ser incluso tentación para los ministros de relajarse y no hacer lo que tenemos que hacer. Porque, nadie me ha visto, nadie me ha... me faltó esto, o aquí, o fui negligente, por ejemplo, con mi sermón, porque ni me preparé mucho, porque, los hermanos
¿Qué saben, no? Hay muchos pastores que tienen esa mentalidad, que son asalariados en ese sentido, lamentablemente. Pero entonces eso no debe ser así, el amor debe primar en nuestros corazones. Tenemos la responsabilidad de perseverar hasta el fin. Dice Hebreos 10, del 24 al 25, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Entonces la perseverancia está constituyendo dos cosas de manera simultánea. Una promesa divina para los elegidos y una responsabilidad humana para los creyentes. Entonces, nosotros sostenemos ambas verdades que no tienen ninguna contradicción, porque Dios preserva soberanamente a los suyos, pero lo hace utilizando medios comunes, y entre ellos es la exhortación mutua. Si vemos un hermano desanimado que probablemente ha dejado quizás de venir por mucho tiempo los domingos a la iglesia, hermano, quizás no esperar a que el pastor le diga algo, sino, hermano, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Necesitas de mi ayuda? Hemos hecho eso. Estamos preocupados. Entonces nosotros debemos comprender que la obediencia no es el precio de una adopción divina, sino la consecuencia. Es la consecuencia de lo que hemos recibido. No obedecemos para ser recibidos en el pacto, sino porque hemos sido misericordiosamente recibidos por Dios, por el Dios que nos ha hecho su pueblo. Entonces, por ello, nuestras responsabilidades en el pacto no deben contemplarse como una carga, como algo legalista, sino como algo que nos llena de gozo. Decir, qué bueno es servirte, Señor, en donde me has puesto. Qué bueno es servirte donde tú me has plantado para dar fruto, para echar raíces. Porque Él es el que nos ha llamado, 1 de Pedro 2:9, de las tinieblas a la luz admirable. Y punto final, hermanos, para concluir. Debemos hacer una clara distinción entre la membresía visible y la fe salvadora. Debemos entender la importancia de ser miembros visibles, pero tener una fe salvadora. Sé que lo hablé al principio, pero quiero enfatizarlo ahora al final. Porque la membresía visible es una institución divina. Cristo no llamó simplemente a individuos aislados, sino que reunió un pueblo visible para sí. Dice Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sabemos, obviamente, que recordando un poco que la palabra griega eclesia significa asamblea, congregación. Y desde ese origen, la iglesia posee una dimensión visible, tangible y comunitaria. Entonces, el mismo Pablo describe a los creyentes de la siguiente manera: conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está presuponiendo esa incorporación, que es algo objetivo. El pueblo del pacto recibe a estos miembros. De hecho, esa es una de las razones por las que está el rito de confirmación, para mostrarles, no solamente porque les sea impuesta las manos por el presbítero u obispo, para que el Señor les siga guardando y ahora que va a servir dentro de la iglesia, sino que para que sea de forma visible para los creyentes que ya están como miembros de hace algún tiempo, como una confirmación de que estos han pasado por un proceso disciplinario, han sido examinados legítimamente y ahora pueden entrar y disfrutar de todo lo que implica ser un hijo de Dios dentro de la iglesia. Entonces la membresía visible no es equivalente a la salvación. Amados, entendamos eso y transmitámoslo a nuestros parientes, a nuestras familias, a nuestros hijos y a todos los que tengamos cerca que son cristianos. Porque no todos, nuevamente, enfatizo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Israel era visible, pero el verdadero Israel es espiritual. Porque muchos en el pasado decían, ya cumplí con todos estos engorrosos sacrificios, ya me voy al monte a sacrificar a Baal. Y se iban a los montes. Cuando hacen referencia y se van a los lugares altos, es porque se estaban yendo a esos lugares a sacrificar a los dioses paganos.
Entonces, por eso la membresía eclesial jamás debe confundirse con la congregación, porque la fe salvadora es, hermanos, la fe salvadora es indispensable, porque la fe salvadora consiste en recibir y descansar únicamente en Cristo para nuestra justificación, nuestra santificación y para la vida eterna. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no somos justificados por un mero rito externo, no, sino que únicamente por Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la membresía está constituyendo un privilegio, pero jamás constituye una necesidad, la necesidad del nuevo nacimiento. Jamás sustituye la realidad del nuevo nacimiento, la necesidad real del nuevo nacimiento. Porque Dios utiliza a la iglesia visible como un medio para esa salvación de la predicación. Dios salva, eso es una locura. Por eso dice Pablo, Dios ha querido salvar a los seres humanos por la locura de la predicación. O sea, Dios salva hablando. Dios salva dando la orden. Así como en el pasado la divinidad estaba cuando no existía absolutamente nada, ni siquiera el tiempo, y dijo, sea la luz. Así es, en cada uno de los que nace de nuevo, viene la luz, sea la luz por el decreto eterno de Dios. Porque eso es esencial, amado. Quiten la predicación y van a quitar también la salvación. Romanos 10:14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10:17, así que la fe es por oír la palabra de Dios. Entonces Dios ha determinado producir, fortalecer la fe, instruir la fe a través de esto. Por eso la iglesia visible no es salva por sí misma, pero sí constituye el medio común establecido por nuestro buen y gran Dios, que a pesar de nuestras falencias, el método de intervenir directamente sería mejor, porque nosotros somos falibles. Nos desviamos de la doctrina y peor aún, cualquier iglesia puede descarriarse. Dios podría preservarla de una forma definitiva, pero Él se ha placido en ocuparnos a nosotros. Dios no nos necesita. No somos imprescindibles. Si nosotros nos desviamos, Dios seguirá su camino. Dios se moverá con aquellos que siguen su santa ley, pero Él nos desea. Él no nos necesita, pero sí desea ocuparnos. Se ha placido en ocuparnos. Entonces, hermanos, las Escrituras nos llaman a un examen que sea espiritual, interno. Dice 2 Corintios 13:15, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, la pregunta no es, ¿estoy bautizado? Que eso es importante. No, la pregunta no es esa. ¿Soy miembro de una congregación institucional? ¿Participo regularmente de la adoración pública? No. Sino que he sido unido verdaderamente a Cristo por la fe. ¿Existen frutos de arrepentimiento en mi vida, hermano? ¿Ves a Cristo en tu vida en la semana? ¿O vives como un ateo práctico? ¿Lo buscas en lo secreto? Porque la razón que Dios diga, apartaos de mí, jamás te conocí, es porque jamás lo conocieron en lo secreto. Señor, Señor, no en tu nombre hice tal o cual cosa. Es porque no solamente porque habrán algunos que serán desechados por quizás a lo mejor por la doctrina o por un pecado escandaloso, no lo sé, sino por aquellos que vivieron de forma nominal. Echaban combustible para la semana en el culto y ya así vivo toda la semana. Hermanos, si has estado así años o mucho tiempo así, recapacita en tu corazón y ve si estás en la fe. Porque la membresía debe conducirnos constantemente hacia el autoexamen espiritual, a la dependencia de Cristo. Entonces,
La iglesia, la casa de Dios, es en la cual no hay posibilidad de salvación, pero al mismo tiempo distinguimos entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Dios ha querido reunirnos en el seno de la iglesia como madre espiritual para alimentar nuestra fe. Instó también a que los regenerados, esta misma iglesia, por el Espíritu Santo, participen de forma salvadora en todas las bendiciones prometidas. La pregunta es, ¿estás tomando todas esas bendiciones para ti? ¿Estás viviendo conforme a lo que se te ha dado? Algo para meditar, hermanos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Les invito a que oremos. Padre Celestial, estamos nuevamente delante de ti. Señor, reconozco mi deficiencia, mi pecaminosidad, Señor, delante de ti, que no soy nada. Pero Dios, te pido que tú puedas ser nuestro refugio y que nos hagas entender la importancia de permanecer en tu pueblo, de permanecer en la vid verdadera, tanto visible como invisiblemente, tanto de corazón al haber recibido todos los beneficios de la justificación, como también el llevar a otros, el ser partícipes de este privilegio que tenemos de apuntar a otros dónde está el pan de vida eterna, Dios. Perdónanos si hemos despreciado tu iglesia o no hemos tomado el peso de lo que implica estar acá. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas y que podamos vivir nuestra vida eclesial en gozo, en gratitud. Te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.